Vamos a grabar. Bueno, vamos a comenzar. Y esta reunión es especialmente para hablarle sobre el curso que vamos a comenzar el viernes. Quiere decir que nosotros hemos dado hasta ahora 15 cursos, pero este curso tiene una especialidad. Primero, por el contenido que vamos a tratar. Ustedes saben que los cursos que nosotros damos son 8 lecciones y se dan los lunes, miércoles y viernes. En este vamos a dar más de 20 lecciones. Nosotros estamos todavía trabajando en el contenido de todo eso. Pero el contenido le va a servir a ustedes no es solamente para conocer lo de la invasión de Rusia a Ucrania, sino es política internacional. Y si ustedes conocen a alguien que se interesa en política internacional, lo pueden invitar. El precio, ustedes saben, porque ustedes han participado en otros cursos que hemos dado, que nosotros cobramos 1.500 pesos. Nosotros tenemos un equipo de personas que ustedes conocen algunos de ellos, que les pagamos, y no podemos hacer cursos gratis. Pero este curso nos interesa la calidad de las personas y por eso lo vamos a poner a 1.000 pesos. No es que es inferior a los otros, al contrario, es superior. El trabajo que nosotros vamos a hacer, yo tengo 3 semanas trabajando en el contenido de este curso. Y además le va a servir a ustedes para otras cosas. No es solamente vamos a tratar lo de la invasión, porque ustedes y todos los días oímos varias campanas y uno dice una cosa, otro dicen otra, otro dicen aproximado, otro dice lo contrario, pero vamos a tener. Entonces, yo le voy a decir los temas principales que va a tener el contenido de este curso. Primero, nosotros vamos a hablar de Rusia, pero no es solamente de Rusia. Nosotros vamos a hablar qué fue la Revolución Rusa. Muchos de ustedes han estudiado en la universidad o han estudiado en otra parte y saben que en 1919 en Rusia se hizo una revolución con el pensamiento de Carlos Marx y la teoría y la práctica de Lenin ruso. La Revolución Rusa cambió el mundo de la política. En el año anterior, en el 18, se había terminado la Primera Guerra Mundial, pero Rusia estaba en otras cosas. Y la Revolución Rusa fue un cambio realmente de la política, porque Rusia era y es un país grande. Y después de la Revolución Rusa, entonces se convirtió Rusia en 1922, 3 años después, en la Unión Soviética. Y ahí en la Unión Soviética estaba Ucrania como uno de los países que pasaron a formar parte de la Unión Soviética. Nosotros vamos a hablar que fue la Unión Soviética. La Unión Soviética participó y fue una parte fundamental en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los capitalistas y los comunistas tuvieron que trabajar juntos para combatir a Hitler. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, Rusia jugó un papel muy importante. Pero además de eso, vamos a hablar cómo fue la disolución de la Unión Soviética, porque fue una disolución sin un pleito. No hubo guerra, no hubo pleito, sino un bloque, digamos, poderoso de 16 países que habían trabajado desde 1922 juntos hasta 1991. Entonces, todo vamos a explicar lo que fue la disolución de la Unión Soviética. Y después vamos a continuar hablando de Rusia, porque vemos lo de Ucrania, pero hay que saber la fuerza que tiene Rusia actualmente en el Medio Oriente. La fuerza que tiene Rusia frente a los países que son fronteras con ellos, en especial los que fueron de la Unión Soviética, porque Polonia era de la Unión Soviética, Letonia era de la Unión Soviética. Entonces vamos también a hablar de la fuerza que tiene Rusia en el Medio Oriente y la fuerza que tiene en África.
porque Rusia no es solamente que Rusia invade a Ucrania y que ahí se terminó. Rusia está extendiéndose y tiene mucha fuerza. Ustedes saben que los Estados Unidos, que son hasta ahora el primer país del mundo, en los 4 años que gobernó el presidente Trump, los Estados Unidos retrocedió internacionalmente mucho, se salieron de organismos internacionales y fue un desastre y ahora se está recomponiendo. Entonces vamos a hablar de la era de Putin también. O sea, Putin, usted sabe, nació en el año 50, él no participó en la Segunda Guerra Mundial, él no, pero sí ha tenido mucha experiencia, él fue jefe de la KGB, como decir, la FBI, la CIA de los Estados Unidos de espionaje. Y él tiene una experiencia muy grande y vamos a hablar sobre la era de Putin. Después vamos a hablar sobre Ucrania, porque la guerra es la confrontación de Rusia y Ucrania. Y vamos a hablar cómo estuvo Ucrania dentro de la Unión Soviética, cómo salió. Y también vamos a hablar de Zelensky, el presidente. Hace 2 meses escasamente, que en historia 2 meses no es nada, fue, digamos, ayer. Nadie conocía a Zelensky. Nadie sabía quién era, que el presidente de Ucrania no era conocido. Y el primer día que invadieron a Ucrania, lo que dijo Putin es que ese era un cómico de teatro, de cine, y que había salido huyendo. Sin embargo, yo quiero que ustedes sepan, Zelensky ha hecho lo que no ha hecho ningún político del mundo en toda la historia, y es, estando acorralado, comunicarse, hablar con el Parlamento de Inglaterra, el Parlamento de Italia, el Parlamento de Alemania, el Parlamento de los Estados Unidos, el Parlamento de Canadá. Eso, nadie en el mundo ha tenido una audiencia, digamos, en días de poder comunicarse con el mundo entero. Eso ni lo hizo los grandes líderes políticos de antes, ni presidentes de los Estados Unidos en ninguna parte ha tenido una audiencia. Porque lo de Zelensky hace 2 meses nosotros hablábamos, ninguno de nosotros había oído mencionar ni siquiera el nombre. Nosotros vamos a hablar en el curso de China también, porque China, aunque esté en una posición, digamos, un poco neutral, todos sabemos que ellos, entre Ucrania y Rusia, ellos están a favor de Rusia porque ellos han estado muy ligados históricamente, ideológicamente. Los rusos y los chinos han estado mucho tiempo. Sin embargo, ellos han tenido una posición más conservadora. Ustedes recuerdan en la reunión de las Naciones Unidas, cuando se trató el caso de Rusia, 4 países, entre ellos Corea del Norte, entre ellos otros países más, apoyaron la posición de Rusia. Pero China se abstuvo. Y los países de América Latina que votaron, que están más o menos más de parte de Rusia, hablo de Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador y Bolivia, llevaron no la línea de Rusia, sino la línea de China, de abstenerse. Entonces nosotros tenemos que hablar obligatoriamente en este curso que vamos a hacer sobre la Revolución China, quién fue Mao Zedong, cómo China se ha modernizado y el poder que tienen ahora, porque es muy difícil explicar cómo un país que se fortaleció con los principios del comunismo antiimperialista, antinorteamericano, anticapitalista, ahora tenga una economía capitalista y una política comunista. Entonces nosotros vamos a estudiar política internacional y vamos a tratar eso. Tenemos que hablar de nazismo porque la invasión de Rusia a Ucrania, el primer motivo que Putin ha sacado es que hay un grupo de neonazis. Neo quiere decir nuevos nazis. Y el nazismo en Rusia, porque Rusia peleó contra los nazis. Hitler invadió a Rusia,
perdió porque los rusos no lo confrontaron, sino esperaron que llegara el invierno, y los alemanes no soportaron el invierno de Rusia y perdieron y se destronaron. Entonces tenemos que hablar en este curso que vamos a hacer sobre el nazismo. También tenemos que hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque las dos guerras mundiales que hemos tenido se han hecho especialmente, no únicamente, en Europa. Quiere decir, la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918, fue Alemania, con la ayuda de Austria, enfrentó a Inglaterra y a Francia. Después, los Estados Unidos apoyaron a Inglaterra y a Francia y combatieron frente a los alemanes. La Primera Guerra Mundial, millones de personas murieron en Europa especialmente. La Segunda Guerra Mundial también fue en Europa y fueron casi los mismos protagonistas. Alemania, que había quedado destrozada política, militarmente de la Primera Guerra Mundial, Hitler la armó a Alemania y nuevamente confrontó a Inglaterra y a Francia. Y los Estados Unidos también ayudaron otra vez, como la Primera Guerra Mundial, y la Unión Soviética apoyó también a lo que llamaban los aliados frente a los nazis y triunfaron. Quienes entraron a Berlín, donde estaba, fueron los soviéticos, los de la Unión Soviética. No fueron los ingleses, ni los franceses, ni los norteamericanos. Y después Alemania se dividió en dos partes. Una parte lo manejaban los soviéticos y otra parte lo manejaban los americanos, los ingleses y los franceses. Entonces tenemos que explicar, para que nosotros tengamos una idea de por qué Europa ve esa invasión, porque está cerca de su país. Europa hay Europa occidental y oriental. La mayoría, los 27 países que están en la Unión Europea, pero son fronterizos prácticamente con la otra parte de la Europa. Entonces tenemos que hablar de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el país más poderoso del mundo era Inglaterra. Inglaterra tenía 225 veces más territorio, que eran colonias de Inglaterra, comenzando con la India, que era colonia de Inglaterra, Canadá, una tercera parte de África, aquí en el Caribe, Canadá. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra salió victorioso, pero quedó endeudada. ¿Y quién le prestó dinero? Los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo, porque en los Estados Unidos no se peleó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban haciendo armamento, haciendo aviones, haciendo barcos, municiones, armamento, pero no hubo pleito. Entonces Estados Unidos pasó a ser el primer poder del mundo. Hasta ahora. Ahora, nosotros tenemos que hablar también qué es la OTAN, porque uno de los motivos de la invasión de Rusia a Ucrania es especialmente porque no quieren que pertenezcan a la OTAN. La OTAN fue formada en 1949 en los Estados Unidos y siempre ha sido un instrumento de los Estados Unidos e Inglaterra especialmente. Pero la OTAN tiene los países más poderosos económica y militarmente, porque la OTAN es un equipo militar, es como un ejército internacional. Entonces vamos a explicar qué es la OTAN. Entonces Putin le tiene miedo a la OTAN porque no es un país. Ustedes saben que Inglaterra salió de la Unión Europea, pero en este caso Inglaterra está igual que los otros países de la Unión Europea. Después vamos a hablar de la Unión Europea. O sea, en la Unión Europea se hicieron las dos primeras o las únicas dos guerras mundiales. China no participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Pero después que terminó la Segunda Guerra Mundial, vino un proceso de varios países de Europa, especialmente primero se comenzó con lo que se llamó Benelux. Benelux es Bélgica, Nederland, que es, nosotros conocemos como Holanda,
en español, y Luxemburgo, y crearon una pequeña unión. Pero después se integraron Italia, se integró Francia y Alemania. Y Alemania participó en esto, y después en el 1993, quiere decir, históricamente los otros días, podemos decir el 93, entonces se creó la Unión Europea. Esta confrontación se está discutiendo después de los Estados Unidos y de China, quién es el tercer poder del mundo. Y Putin quiere que sea Rusia, volver a lo que fue la Unión Soviética, y los europeos no lo dicen, pero están luchando porque ahora mismo son el tercer poder del mundo, 27 países unificados. Después vamos a hablar lo que fue la Guerra Fría, o sea, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, se llegó a lo que se llamaba el pensamiento único. El pensamiento único era que los Estados Unidos era el poder económico, político y militar, y habían otros países que querían, y vino una confrontación. En la década del 60, la Unión Soviética está por encima de los Estados Unidos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista del espacio. Y ustedes recuerdan, el primer hombre que fue al espacio fue Gagarin, un ruso. Y los rusos tenían poder sobre los Estados Unidos. Al disolverse, primero se hizo la unificación de Alemania, se disolvió la Unión Soviética. Entonces, todo el mundo decía, bueno, ¿qué es el único poder? Bueno, los Estados Unidos. Y ahí vinieron todas aquellas políticas del neoliberalismo, la política de la globalización, y los Estados Unidos era uno solo. Mientras tanto, despertó el gigante China. Entonces China, que no participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, entonces es un poder, y aunque no ha participado, pero todo el mundo reconoce que el país más poderoso ahora mismo sigue siendo Estados Unidos, pero muy cerca está China. ¿Y por qué está China? Porque China son 1.500 millones de habitantes, el país más poblado del mundo, con un solo partido político, que no hay oposición. Quiere decir, lo que dice el gobierno es lo que va y punto. Ahí no hay discusiones, no hay oposición, no es que vamos al Congreso, que los diputados dicen esto, los senadores eso, el partido está. No, ahí no hay partido de oposición, no hay diputado de oposición, no hay sindicato de oposición, no hay nada. Lo que diga el gobierno, eso es lo que va. Y el país del futuro, como vamos, va a ser China, por encima de Estados Unidos. También vamos a ver en este curso qué es el Banco Mundial y qué es el Fondo Monetario Internacional. Porque las sanciones que se están haciendo, lo que más efecto le ha hecho a Rusia, no son los combates de los ucranianos dentro de esta invasión, sino son especialmente las sanciones económicas, y todas esas sanciones económicas pasan por los organismos internacionales, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces nosotros en este curso vamos a conocer dónde se crearon, cómo se crearon, qué hacen en funciones y qué papel están jugando con todas estas sanciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que nosotros en este curso, un curso de política internacional, ustedes van a tener documentos que le van a servir no es solamente para este curso, sino para su formación personal o institucional, como ustedes quieran, de tener todo esto. Los poderes políticos, militares, económicos y poblacionales, porque por ejemplo, la India no está jugando ningún papel en este poder, pero la India tiene más habitantes, ellos solos, que toda Europa junta. Toda Europa junta tienen más habitantes que Rusia, pero es como era China antes, un gigante dormido. Entonces, no se sabe si esta guerra va a despertar países como la India, que no está jugando ningún papel, pero que es un poder poblacional, 1.000 millones de habitantes y territorio grandísimo, pero no juega ningún papel. Entonces, esto
Le digo la importancia de este curso. Nosotros vamos a tener de lunes hasta sábado, los domingos no, porque vamos a tener un descanso, todos los días lecciones. Segundo, cada día vamos a hacer un servicio de noticias. Yo les mandé al principio que comenzó esto varias informaciones. Nosotros aquí lo que tenemos en la República Dominicana entera, salvo raras excepciones, son las informaciones que vienen de los Estados Unidos, especialmente de CNN o de organismos que son norteamericanos y que solamente defienden. Pero hay otras informaciones y las informaciones que nosotros le vamos a mandar a ustedes a partir del viernes son informaciones de la Unión Europea, que tiene otra visión de la situación, lo ve desde el punto de vista de Europa. Y ellos tienen, ustedes podrán ver que Biden dijo en el discurso que dijo en Polonia de despedida hace 3 días, él dijo que ya Putin se le terminó su tiempo, que había que cambiarlo. Eso políticamente ningún europeo ha estado de acuerdo, porque no hay acuerdos internacionales que un país no se puede entrometer con los sistemas que hay en otros países. Por eso la gente vio muy mal cuando Putin dijo, lo vamos a invadir porque son una partida de neonazis y todas esas cuestiones. Y nadie ha visto bien, inclusive el presidente de Francia se ha pronunciado y dijo que para llegar a un acuerdo no pueden haber discursos como el que dijo Biden, de que pidió prácticamente que derrocaran o tumbaran o cambiaran el gobierno de Rusia. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender y para eso vamos a hacer este curso. Entonces vamos a dar todos los días las noticias. Nosotros no sabemos. Hoy mismo hay confusión. Unos dicen que llegaron a un acuerdo, otros dicen que no hay acuerdo. Anoche hubieron bombardeo, no hay cese al fuego todavía, sino hay conversaciones. Las conversaciones no se sabe lo que es un acuerdo. Esperamos, ojalá nosotros, que todo esto se normalice. Ya no se van a normalizar las muertes que hay, porque hay muchas muertes de ambos bandos, personas inocentes, niños. 4 millones de personas han tenido que salir. Cuando usted ven que salen tanta gente, cuando dicen que de República Dominicana salen gente y se van en Yola, Puerto Rico, es que hay algún problema en República Dominicana. Cuando usted ve que hay 5 millones de venezolanos andando por todas partes del mundo, es que hay problemas. Los cubanos que hay fuera de millones, hay problemas. Y cuando salen la gente como han salido de Ucrania, mujeres y niños despavoridos, sin saber a dónde van a llegar, ni qué van a hacer con ellos, ni de qué van a vivir, porque las visitas son buenas los primeros días, pero después que ya la cosa va arreglándose, ya se cambia. Entonces, si usted va de visita a una familia y lo atienden bien el primer, el segundo día, el tercer día usted tiene que comenzar a buscársela por su manera. Entonces, este curso va a tener mucha importancia. Ustedes que van a participar van a tener una documentación de primera, porque estamos haciendo un esfuerzo de buscar para que ustedes tengan las mejores documentaciones. No es propaganda de un partido, ni de un gobierno, ni de una oposición, sino nosotros, el nivel que nosotros tenemos es muy bajo para entender la política internacional. Hay algunos que saben, que han estudiado fuera, que son profesores o han hecho cursos especializados, pero el 95% de nosotros no conocemos mucho todas estas cosas, qué es lo que es la OTAN, qué es lo que es el Banco Mundial, qué es lo que es la Unión Europea, qué son los poderes y todas las cuestiones. Sabemos que hay una invasión y que están matando gente y están saliendo gente ya, pero nosotros queremos que este curso sea un ejemplo. Entonces, los que están aquí, excepto Nancy Luna, están inscritos que van a participar en el curso. Me gustaría después que Nancy también participara. Nancy Luna es una joven de la pastoral social de la arquidiócesis de Santo Domingo, pero los otros que están aquí ya están inscritos. Entonces, este curso, como yo les dije, lo vamos a hacer más barato, no es porque no hay gasto, hay los mismos gastos de otros. Va a ser más extenso y va a ser más intenso también, porque lo que queremos es que ustedes, cuando terminen este curso,
tengan conocimiento. Es decir, pasé un mes, pero ese mes me sirvió para tener, por ejemplo, esta documentación, estos materiales. Esto yo lo sabía, porque muchas cosas de lo que están pasando lo sabemos, pero hay otras cosas que no lo sabemos. Entonces estamos escudriñando para buscar y brindarle a ustedes un buen curso. Este curso, a diferencia del curso anterior que terminamos hace poco, en la cual hicimos pocas reuniones fuera del curso, todos los viernes vamos a tener una reunión como esta. Y el próximo viernes, se lo digo ahora a ustedes, el próximo viernes vamos a tener la primera reunión a las 7:30 con el mismo link. Yo no tengo que decirle cuál es el link ni mandárselo, ustedes lo tienen. Vamos a hacer la primera reunión de presentación y del programa. Pero ustedes por la mañana van a recibir la primera lección. La primera lección va a ser sobre la Primera Guerra Mundial, para nosotros tener conocimiento de qué ha pasado. El que no sabe de historia, el que no conoce la historia, no puede dar buenas opiniones porque ve las cosas que pasan en el momento. Y lo que pasa en el momento es un reflejo de cosas anteriores. Para usted saber de la República Dominicana, tiene que estudiar historia, tiene que estudiar quiénes fueron los gobiernos, las guerras, las batallas. Hoy estamos el 30 de marzo, pero fue una batalla. Han pasado 178 años y la recordamos. Ninguno de nosotros estaba vivo, ni estábamos en planes de venir al mundo. Así es que este curso va a ser muy importante y yo quiero que presten atención. Quizá ustedes me podrán decir, pero tantos materiales no tenemos tiempo. No tienen que leerlo inmediatamente porque muchas cosas son históricas que usted lo puede leer ahora o dentro de un mes o hasta dentro de 2 meses. La cuestión que usted decir, yo tengo aquí todos los materiales de historia de todo esto y pueda hablar con propiedad y decir cosas de cómo han pasado. Así es que yo con esto termino mi intervención. Apolinar estaba, parece que salió, no sé qué ha pasado, pero él había entrado al principio. Yo dejo a opinión de ustedes lo que quieran decir y comenzamos el viernes. ¿Quién quiere hablar primero? Eloy, usted se va a tirar primero. Sí, lo que me resta decirle es que muchas gracias por todas estas informaciones y estamos listos para recibir ese curso diario, como sea. En fin, es documentarlo y estar totalmente orientado sobre lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial y lo que actualmente es la guerra Ucrania con Rusia. Muchas gracias y estamos listos para eso. Muy bien. Cristian Gómez, doctor. Buenas noches. Buenas. Profesor, yo quería preguntarle porque la historia se narra de acuerdo a los intereses que se mueven. Por lo menos, usted sabe que aquí, por ejemplo, la información de Trujillo no se sabe a ciencia cierta quién dice la verdad porque fue, Siga. como dicen, descrita por interpretado. Entonces yo le pregunto a usted, ¿se puede garantizar de que en cualquier historia que se le va a poner en esta o en cualquiera, va a haber imparcialidad 100% de los hechos narrados? En una guerra nadie tiene el 100% de la verdad, sino tiene su propia visión. Y eso no se puede borrar, eso ha sido siempre. Nosotros los dominicanos de la historia nuestra no tenemos nada de los taínos escritos, no sabemos qué hicieron, qué hacían, tenemos referencia. De los africanos esclavos que trajeron tampoco, lo que tenemos es lo que escribieron los españoles, ellos fueron los que han hecho todo. Entonces tenemos una visión de eso. Antes de comenzar, estaba hablando con Apolinar, que tuvo que salir, sobre eso. Tú vas y hablas en la historia de Haití. Los haitianos tienen una visión diferente a toda la historia que nosotros, porque ellos vivieron otras cosas. Y Haití fue un país de negros, esclavos, analfabetos, que vencieron, que derrotaron a los franceses de Napoleón Bonaparte, triunfador de Europa, que mandó un ejército aquí. Y esa historia nosotros no la conocemos porque en la escuela no nos las enseñan,
pero la visión de la isla que antes se llamaba Saint-Domingue en francés, no Santo Domingo, que nosotros conocemos, es otra historia. Entonces la historia tiene dos visiones. En esto, todo lo que son comunistas que están cerca de Rusia tienen una visión diferente a los que no son comunistas. Entonces para ellos todo lo que hace Rusia está bien hecho. Para los otros, todo lo que hace Ucrania entonces está bien hecho. Entonces toda la historia en todas partes tiene dos visiones. Porque nosotros no estamos peleando ninguno. Nosotros no hemos ido un tiro aquí. Nosotros sabemos lo que leemos, lo que estudiamos y lo que analizamos. Pero es interpretación que dan y cada uno puede dar una interpretación de lo que dicen. Se está discutiendo ahora. Hay gente que ya dice que llegaron a un acuerdo y que no, anoche bombardearon todavía. Los militares rusos están en Ucrania, no han sacado un pie de ahí, están ahí mismo y están armados y están en invasión. Uno no sabe lo que puede pasar. Ahora puede ser que lleguen a un acuerdo, tienen un árbitro, en este caso que es Hungría, y podrán llegar a un acuerdo. Ahora, cada quien dice que ganó. Es como cuando tú chocas, el otro tuvo la culpa, tú no tuviste la culpa, el otro te chocó, el otro es el malo, tú eres el bueno, el pacífico, el que anda bien por la derecha y tranquilo, el otro es un imprudente. Pero eso dicen los dos. Entonces, en las guerras hay versiones, no hay una sola versión. Entonces, de la era de Trujillo hay una versión, los que fueron y se disfrutaron, y todavía hay muchos que están vivos, dijeron, porque ellos lo vieron desde el punto de vista de beneficios de ellos que fueron. Aquí hay todavía gente viva, que fue de los gallitos de Trujillo, como Pincho Castillo, como Euclides Gutiérrez, que fueron trujillistas en su juventud y fueron todas las cuestiones. Ellos tienen una visión diferente de la historia de la época de Trujillo. Entonces hay otros que pelearon, que lo mataron familia, que les robaron, hicieron, tienen una visión diferente. Te quiero decir con esto, no hay una sola visión de una guerra. Hay diferentes versiones. El que está en los hechos, ese tiene una versión de lo que pasó, de lo que él vio. Nosotros somos espectadores, nosotros repetimos lo que dicen otros, pero nosotros no sabemos realmente. Yo le decía, por ejemplo, ustedes saben lo que es que hace 2 meses ninguno de nosotros, los que estamos aquí reunidos hoy, había oído mencionar el nombre de Zelensky con Z. Nunca habíamos oído mencionar ese nombre. Y ese hombre en medio de 2 meses ha hecho lo que ningún político en toda la historia de la humanidad había hecho, de estando en su despacho, que no puede casi salir, se ha reunido con todos los parlamentarios de Inglaterra, de Bélgica, de Francia, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos. Ha sido el hombre más popular que ha habido en la historia, porque nunca nadie llegó a reunirse con tantas autoridades en tan poco tiempo. Eso van a una reunión de las Naciones Unidas, va un presidente y tiene un discurso, pero estos se reunieron todos para oírlo a él, No era debatir, no es como nosotros estamos hablando, que tú me hables y yo te puedo contestar, no, él solamente. Eso no había pasado nunca en la historia. Y eso no lo hizo ni Churchill, ni Kennedy, ni Mahatma Gandhi. Nadie había hecho esa cuestión, ni Nelson Mandela, ni nada de eso. No es que él sea mejor de todo, sino son cosas que se dan que rompen los moldes de la historia. Porque eso nadie pensó hace 20 o 30 años, que un individuo que estaba acorralado, que hay militares por todas partes, tanques y aviones, pudiera desde ahí comunicarse con gente fuera. Eso la tecnología no existía en esa época y ahora se puede hacer y se está haciendo y todos los vemos. ¿Alguien más quiere hablar? Nancy Luna. Mira, esa Nancy Luna de la Pastoral Social que está ahí. Hola, profesor. Y adelante. a los que están. Mira, ese doctor que está ahí tal vez esta tarde dando una conferencia a la Pastoral Social en la capital. Oh, sí. Bueno, adelante. Me alegra que estén como espectadores escuchando
su historia. No he podido yo entrar porque, como usted sabrá, tenemos mucho trabajito en la universidad y nada, pero vamos a ver cuándo podré hacer ese curso, ese taller que usted da de la historia, porque Ya comenzamos el en realidad usted me viernes, lo ya comenzamos el envía. viernes, todo el mes de abril. Sí, Si tú quieres sí, inscribirte, te así me tienes que dijo, pero inscribir ahora. entonces me ha chocado. ¿Cómo? Ok, ok. Que me ha chocado con los demás cursos que estoy haciendo, porque usted sabe que tengo el Distrito Nacional y pasamos también algunas zonas dando talleres y la hija mía también en la universidad, que ayudarla un poco y todo eso. Bueno, No es porque no he querido, pero estamos pendientes. ok, Nancy. ¿Cómo está la pastoral social? Estamos luchando un poco con ella, porque usted sabe que con esta pandemia todo ha cambiado Sí. y la estamos reformando de nuevo, restaurándola de nuevo. Ah, bueno. Ya usted- Juan Prendas de Costa Rica, ¿tiene algo que decir que no sea de las elecciones de Costa Rica? Adelante, Sí, Juan. claro. Un saludo a todos los compañeros que estamos ahí en el grupo. De verdad que cuando se habla de esta guerra o de invasión, la información que le llega a uno a veces es muy parcializada dependiendo los medios de comunicación que existan. En el caso de Costa Rica, y entonces es bueno conocer de otra forma lo que está pasando realmente para uno tener ya un criterio más acertado de la realidad. Y más que todo, un país como el nuestro, donde no hay ejército, nos hemos criado, yo nací y, y nunca conocí el ejército, empecé a estudiar en la escuela y las formas de los conflictos eran diferentes. Entonces, para uno es muy lamentable ver cómo están destruyendo toda una infraestructura que hay en un país y las preguntas de uno es cuánto tiempo se llevará para reconstruir todos los daños que hay materiales y las vidas humanas que no se van a reponer. Entonces, de verdad que este curso me motiva mucho para ver cómo mejoro mis conocimientos de interpretación de todo lo que está pasando en el mundo. Y de verdad felicitarte, don José, porque haces un gran esfuerzo y no sé de dónde agarras tanta materia para saturarnos de documentos. Bueno, estamos trabajando en eso, sudando la gota gorda. Bueno, Juan, si tú conoces a alguien de Costa Rica que se interese, también lo puede invitar. Comenzamos el viernes. El viernes están invitados para el viernes en la noche los participantes. Vamos a tener la primera presentación para que la gente se conozca quiénes son los que están participando y para afinar el contenido. Ustedes saben que en los cursos, los que organizan el curso tienen una idea, pero los que van a participar tienen otras ideas. Entonces el lunes yo le voy a presentar el programa, pero si alguien tiene algún tema que considera necesario conocer, entonces tenemos el tiempo para poder coordinarlo y para incluirlo. No queremos que ningún tema que una persona tenga inquietudes se quede fuera. Entonces, por eso tenemos un programa. Yo le dije el programa, pero el viernes nos vamos a reunir a esta hora, a las 7:30, para entonces afinar bien el programa. Apolinar, tú tienes algo que decir porque saliste y te estás reincorporando ahora.
Bueno, parece que tiene problemas de... Se reseteó el teléfono, se me fue. Me imaginé Entonces, eso. tan interesante, tan interesante. No escuché todo, de verdad, lo lamento enormemente Bueno. porque es un tema, pero me gustaría, aunque no haya por una conversación, que la parte de la apertura del programa tuve con usted, creo que este curso es sumamente importante y hacía mucho que yo quería solicitarle a usted que organizara un curso de geopolítica. Bueno. Y yo creo que este es un curso de geopolítica porque no solamente se circunscribe a la guerra Rusia-Ucrania, sino se analiza la situación de China, de la India y de otros países. Yo creo que es un curso sumamente importante. La geopolítica creo que nos pone a nosotros frente a la realidad que vive la humanidad y sobre todo los antecedentes. O sea, los antecedentes a los acontecimientos, porque ahora Rusia y Ucrania están en un conflicto, pero ese conflicto no empieza en el año 1991, cuando se desintegra la Unión Soviética. Hay antecedentes. Ya sabemos lo que se dio en el año 2014, cuando la parte de Crimea, que es apoyada, anexada por los prorrusos. O sea, todos esos acontecimientos que usted de una forma magistral nos ha explicado para entenderlo con detalle y saber qué hay detrás de todo eso. O sea, las motivaciones, los antecedentes. Así que me identifico plenamente con este curso, con el programa de esta noche y estaré en primera línea el próximo viernes en la apertura de este interesante curso. Muchas gracias, Polinar. Bueno, hemos terminado la reunión. Agradezco su presencia y nos veremos el próximo viernes. Por la mañana, temprano, le voy a mandar la primera lección. En la tarde le voy a mandar un boletín de informaciones y en la noche nos vamos a reunir para dos cosas. Uno, presentar los que van a participar en este grupo. Está Apolinar, Eloy, Cristian y Prendas, que van a participar, pero que ya tienen otro tipo de experiencia. Pero hay otras personas más que van a participar, el viernes para presentarnos, para conocernos y para oír sus opiniones sobre el programa. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Buenas noches. Nancy, Bendiciones. hasta luego. Buenas noches, Bye. profesor. Bendiciones. Bueno, adiós. Bendiciones, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, Eloy. Bien.